Hola amigos, les voy a enseñar a cocinar un delicioso, tradicional postre mexicano, el dulce de calabaza. Si lo tuyo es la comida tradicional de la abuela con los sabores del hogar, este video es para ti. Pero para esto necesitamos una calabaza. Y nuestra misión es encontrar la mejor calabaza. Ya que estamos en México, debemos ir al lugar indicado, que es un mercado. En los mercados de México encuentras todo lo que te imagines. Y como la temporada de calabazas coincide con la temporada de Día de Muertos, estos lugares están llenos de arte, colores y folclore mexicano. Así que entre calaveras de chocolate y azúcar, este lugar se vuelve en un festín visual. Las artesanías y los deliciosos dulces se convierten en un festival a la creatividad. Después de caminar por todos estos pasillos, seguí mi búsqueda, el encontrar la calabaza perfecta para nuestro postre. Así fue como entre montones de frutos de temporada aparece una reina discreta pero poderosa, la calabaza. Su piel verde, algunas veces rayada o anaranjada, guarda siglos de historia, sabor y tradición. Y es que para este video necesitamos no solo una calabaza, sino la calabaza. Este hermoso fruto, siglos atrás, significaba abundancia. Antes de ser un adorno de Halloween, ya adornaba y nutría las cocinas mesoamericanas. Para darte una idea, la calabaza fue domesticada hace 10.000 años por los primeros pueblos en este país, mucho antes del maíz y del frijol. Para nuestro postre necesitamos una calabaza de Castilla. Lleva el nombre de Castilla, aunque su origen es completamente mexicano. Ya tenemos nuestra calabaza que hemos comprado en el mercado. Ahora tenemos que pasar al proceso más interesante, que es cocinarla. ¿Quién diría que en mis manos llevo milenios de historia y siglos de una receta que nació en el siglo XVI, el famoso dulce de calabaza? Reviviremos el sabor de un mestizaje y con ello llevo la responsabilidad de prepararlo para ti. Ya estamos en casa y pocas cosas anuncian en México el inicio del otoño. El olor a calabaza dulce y la flor de cempasúchil, que es una flor de color naranja que sirve para adornar altares y cementerios en esta época. Ahora nos encontramos en el exterior, en un asador, y vamos a preparar este postre como lo hacían antiguamente nuestras abuelas, con leña, con fuego y con los ingredientes típicos y tradicionales de este país. Ahora pasemos con los ingredientes. Necesitaremos una calabaza de Castilla, que es la calabaza típica mexicana, 2 piloncillos o panelas, la cáscara de una naranja y unos trocitos de canela para darle este sabor otoñal. También un poco de agua para humectar y hacer que el dulce pueda envolver muy bien y bañar sobre todo a nuestra calabaza. Y bueno, ya tenemos nuestros ingredientes y mientras tanto vamos a preparar nuestro fuego a fuego medio. Vamos a usar leña o carbón. Este tipo de cocción le da ese sabor ahumado y profundo, igualito al de las cocinas de rancho. Preparar el fuego no es un simple acto de encender la leña, es un ritual. Hay que escoger bien la madera, acomodarla con paciencia, dejar que el humo se asiente y que las brasas alcancen su punto justo. Solo así, los platillos adquieren ese sabor inconfundible, el sabor a rancho, a pueblo, a historia y a México. Ahora ya tenemos nuestro fuego listo. Vamos a proceder a cortar la calabaza con nuestra hacha. Se corta, bueno, aquí por suerte la calabaza tiene sus señas y por esta parte vamos a empezarla a cortar en gajos. Después procedemos a pasarla a un recipiente de aluminio, pero
preferiblemente que lo hagamos en uno de barro, que es el recipiente tradicional mexicano, como se hacía antiguamente y como lo hacían nuestros antepasados. Así vamos a agarrar la calabaza, los gajos de calabaza los vamos a poner aquí y después vamos a tomar nuestra panela, nuestro piloncillo y lo vamos a meter para que pueda fusionarse con la calabaza. Ya hemos cortado nuestra calabaza, vean, así luce por dentro. Vamos a seguirla cortando por gajos. Muchas personas le quitan la semilla, puedes quitársela, puedes dejarla secar y después comerla con sal, tostarla y comerla como un aperitivo, como una botana. Y otras personas, como lo vamos a hacer ahora, vamos a dejársela para que se mezcle con la pulpa y sepa mucho más deliciosa. Ya tenemos toda nuestra calabaza completamente en gajos. Ahora vamos a ponerla dentro de nuestra olla de una manera en la que se pueda, pues se amolden y pueda cubrirse todo. La cantidad que se pueda meter. Por ahora va así. Después vamos a ponerle agua. Vamos a poner un poquito de agua, solamente lo suficiente hasta que se pueda cubrir. De la cazuela en la que se va a poner, vamos a poner hasta la mitad. Ya que tenemos la mitad, pondremos dos piloncillos o panelas y el toque más importante, que es la canela. Y ya que la hayamos metido al fuego, vamos a ponerla al fuego, vamos a ponerle su naranja, su cáscara de naranja, para que le dé mucho más sabor. Bien, ahora vamos a cortar nuestra cáscara para darle este sabor cítrico y otoñal que tiene el dulce de calabaza. De hecho, le puse un poquito más de agua para que pueda salir más. Les había dicho que era hasta la mitad, pero voy a ponerle un poquito más de agua, casi llena, para que salga más, con más jarabe. Ahora solo nos resta esperar entre 1 hora y hora y media. Pero mientras tanto, te contaré que en la época colonial el dulce de calabaza se preparaba en las cocinas conventuales, o sea, en los conventos de monjas, combinando ingredientes indígenas como la calabaza y el piloncillo o panela, con técnicas traídas de Europa. Por eso este postre es un símbolo perfecto del mestizaje culinario mexicano, sencillo, ancestral y lleno de historia. Otro dato curioso sobre la calabaza de Castilla, que aún siendo mexicana recibe este nombre, ya que tendría que ver con que tras la conquista los españoles la llevaron a Europa y se presentó a la reina de Castilla, de quien se dijo que gustó tanto que se le nombró en su honor. A lo largo de este video estoy mencionando un endulzante natural sin refinar llamado panela o piloncillo. Este producto está hecho de jugo de caña de azúcar que se cuece y solidifica en bloques, conos o cubos. Un gusto heredado de la tradición árabe andaluza, donde se elaboraban dulces con frutas hervidas en jarabe de azúcar o miel, como los higos, membrillos o calabazas. Cuando llegaron a México buscaron recrear esos sabores, pero con los productos locales. Usaron la calabaza de Castilla, abundante y de buena textura, sustituyeron el azúcar refinada, costosa y reservada para la élite, por piloncillo, accesible y de producción local. Agregaron especias importadas como la canela, el clavo y la vainilla
que complementaban el dulzor y daban aroma. Y es que la calabaza está muy arraigada dentro de la cultura popular de los mexicanos desde hace muchos milenios, desde las culturas precolombinas. El hecho está que existe una cosmogonía, una mitología donde se menciona a la calabaza, al frijol y al maíz, denominándole las tres hermanas. Es un método de siembra que todavía se usa en la actualidad, donde se siembra la calabaza, el frijol y el maíz. El maíz da la estructura, el frijol al crecer da los nutrientes y la calabaza les da la estabilidad en su entorno para que ninguna otra semilla o planta o cultivo se pueda acercar a ellos. Así se arraiga tanto que podemos ver cómo la calabaza es mucho más que, que un fruto, sino que es parte de una cultura, es parte de una idea muy familiar y se ve expresada en esta historia. Pero bueno, ya va siendo hora, nuestra calabaza está lista y ahora vamos a tomarla y se las voy a mostrar cómo quedó y pues claro, vamos a probarla. Vénganse. A ver, ya está lista. Les voy a mostrar cómo luce por dentro. Y ya va siendo la hora de ponerlo en nuestro plato, en nuestra copa. Vamos a probar este postre. Podemos ver que tenemos la naranja, huele mucho a naranja. Tiene un buen olor a naranja. La textura, los colores. No lo he probado. Pueden ver todo lo que estoy describiendo, se puede ver muy detallado en esta parte del video. Vamos a pasarlo aquí y la parte más interesante, que es probarlo y saber qué tal nos quedó. Y vean, ya tenemos listo nuestro postre. Ha llegado el momento crucial de probarlo y saber qué tal nos quedó. Claro, yo podría probarlo y decir que quedó bien y que es perfecto, pero esta receta me la dio mi abuelo. Y el que sabe, sabe. Así que lo he invitado para que lo pruebe y él nos diga qué tal me quedó. Así que abuelo, pasa por favor, saluda a la cámara y por favor pruébalo y dime qué tal me quedó. Voy a ver. A ver, vamos a ver. Muy bueno. Muy bueno. De 1 al 10, ¿cuánto le das? El 10. 10. Entonces lo hice muy bien. Fue tu receta. Muy sabroso quedó. Y ahora pues me toca a mí probarlo. A ver qué tal. Quedó muy bueno. Realmente para ser mi primera vez me quedó muy bien. Y bueno, los invito a que prueben, hagan este postre en esta temporada otoñal, porque es cuando se da esta calabaza. O sea, se cultiva desde marzo, mayo y el cultivo, o sea, la cosecha es en octubre. Por eso es la perfecta temporada para hacerlo. Y bueno, hasta aquí nuestro video. Los invitamos a que nos den like, compartan, se suscriban y sigan viendo nuestros videos. Nos despedimos, abuelo. Hasta pronto. Esto fue el dulce de calabaza. Les deseo muy buenas fiestas. Que pasen un feliz otoño junto a su familia. Y bueno, vivan el otoño a la mexicana. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego.